Qué tal mis hermanos, mis hermanas? Hoy vamos a seguir con el profeta Isaías. El día de ayer estuvimos viendo unos primeros capítulos donde hay una serie de ayes. Los ayes, que es la forma plural de referirnos a esas expresiones de ay, que era un lamento, era un grito fúnebre, era una forma de anunciar la muerte de alguien o de algo, pero cuando ese alguien o ese algo todavía estaba vivo, fuerte, entonces era un ay, era una denuncia, era como una forma de decir, ese que nos oprime, ese que hoy es poderoso, va a caer, va a ser debilitado. Entonces estos ayes eran una declaración, un anuncio de denuncia contra la injusticia y contra la maldad, ya fuera de malos gobernadores o el pecado general del pueblo. Ayer estuvimos viendo el ay contra los borrachos de Efraín, el ay contra Jerusalén y también el ay contra los hijos rebeldes que buscan a Egipto. Hoy en Isaías capítulo 31 comienza con el ay de los que confían en Egipto. Es otra vez un lamento, es un clamor en contra de esos intentos que hay en Jerusalén de responder a la amenaza del imperio asirio que los quiere conquistar en ese momento. Ellos quieren entonces buscar, como pueblo pequeño que son, buscar protección en otro grande. Y entonces Asiria, que es muy grande, nos quiere atacar. Bueno, busquemos refugio en Egipto. Eso políticamente sería algo obvio, algo normal, algo esperable, que una nación pequeña como Judá busque una alianza con otro pueblo grande que le provea protección. Pero ¿qué es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué Dios por medio del profeta le reprocha eso? Porque buscaron alianzas políticas, alianzas militares, buscaron protección humana sin tomar en cuenta, aquí hay una expresión que se repite mucho en el libro de Isaías, no tomaron en cuenta al Santo de Israel, que el que sí tiene poder para proteger a Jerusalén y para derrotar a Asiria. Y es muy importante, reitero lo que ya hemos mencionado, aquí la denuncia no es simplemente por hacer tratados políticos, alianzas con otras naciones, sino que aquí lo que se critica es que Judá pone toda su confianza en la estrategia militar con Egipto en lugar de refugiarse con Dios. ¿Por qué? Porque ya Dios desde el desierto, cuando los sacó de Egipto, cuando los protegió de sus enemigos, cuando les dio las victorias en Jericó, cuando les dio la victoria contra los filisteos, cuando les dio la victoria contra los arameos y todas las otras batallas que hemos visto en todos estos capítulos, el Señor lo hizo de una forma sobrenatural. El Señor hacía que los enemigos, por grandes que se vieran, terminaran atacándose entre ellos. Entonces aquí la denuncia es, pero ¿por qué ustedes no buscan refugio y protección en mí en lugar de ir de primero con Egipto? Y por eso es que aquí se detalla que mientras Egipto puede protegernos con caballos de guerra, con carros de guerra, con ejército, Dios en cambio manifiesta su poder protector con Jerusalén. En Isaías capítulo 32 se anuncia que vendrá un rey en el futuro que reinará con rectitud y que volverá a establecer en Jerusalén un reino de justicia. Esto para ellos, como primeros lectores en esa época, recordemos que estamos aquí por el alrededor del año 700 antes de Cristo, 710 antes de Cristo, esto podría ser la alusión a alguno de los futuros reyes del linaje de David que iban a hacer reformas importantes como Ezequías, y otros que vendrán más adelante como Josías. Podría ser una alusión histórica a esos reyes que van a traer justicia.
Bueno, con el paso del tiempo este tipo de capítulos también fueron interpretados en la época del post-exilio como textos de una esperanza mesiánica, es decir, que se espera que venga un rey que realmente nos va a liderar con justicia. Por eso es que también en los primeros siglos de la era cristiana este tipo de textos eran releídos como un anuncio que se cumplía de forma definitiva en Jesús. Así es que podemos encontrar que los textos con el paso del tiempo, sobre todo estos textos que son proféticos, adquieren diferentes capas de significado. Hay una primera capa histórica, pero luego, por ejemplo, hay una capa de anuncio mesiánico. Aquí también en este capítulo hay un pasaje muy interesante donde se habla de las mujeres indolentes. Indolente significa alguien que no siente dolor. En este caso no siente dolor por las injusticias del pueblo, por las necesidades del pueblo y sobre todo por las amenazas que hay con Asiria. Esto es una forma no de referirse exclusivamente a las mujeres que disfrutan de los lujos y de los excesos en Jerusalén, sino es en general un mensaje de denuncia contra la élite de Jerusalén que siguen la fiesta y no les importa todos estos temas políticos de si me alío con Egipto o hago tratos con Asiria o qué, ellos siguen en fiesta. A ellos también se les denuncia. En Isaías capítulo 33 hay un ay en contra del destructor, un ay en contra del traidor, y esto es una denuncia contra la maldad de Asiria, que busca imponerse en toda la región. Asiria busca ser el rey de toda la región, pero al final hay un anuncio de que el verdadero rey es el Señor, es Yahvé. En Isaías capítulo 34 se presenta por medio de símbolos, por medio de poesía profética, un anuncio de juicio como el día del Señor, que será un día de castigo contra las naciones enemigas de Jerusalén, que aquí en este capítulo son representadas por Edom, que era vecino en la frontera sur de Judá, y aquí representa entonces a todos los enemigos del pueblo. Se anuncia que su tierra va a quedar desolada y que será habitada por animales inmundos, lo cual para ellos era símbolo de maldición. En general, estos pasajes que hoy hemos visto son capítulos donde vemos la segunda parte de estos ayes con los que Isaías denuncia tanto a las naciones vecinas como al propio Judá. El profeta Isaías critica la falsa seguridad basada en las alianzas políticas con Egipto, la corrupción de sus gobernantes, de sus sacerdotes, de sus profetas y la confianza en el poder humano antes que en el del Señor. Sin embargo, también se anuncia que el juicio no es la etapa final del mensaje, sino que junto al juicio vemos un ciclo de que el juicio invita a la purificación, invita al arrepentimiento para que después venga la restauración. Así es que el anuncio de la caída de estos imperios también nos muestra el mensaje de esperanza hacia la venida de un gobierno de justicia, de un remanente restaurado y de un futuro en el que Dios establecerá plenamente su justicia como las aguas cubren el mar. Nos vemos mañana, seguimos con el profeta Isaías.